Mis queridos televidentes, qué gusto poder saludarles nuevamente. Este es el primer video de una serie que comenzó con un cuestionamiento, el cual bautiza este canal. ¿Por qué estamos como estamos? Es una pregunta de difícil respuesta, mas no imposible, puesto que la única limitación que tiene el ser humano es la que se autoimpone la mente. Hoy nos vemos engalanados con la presencia de una de las mentes más brillantes que he conocido a lo largo de mi corta vida, la licenciada María Elena Recinos García. Es un gusto poder encontrarse hoy con usted, licenciada. De todo corazón, en nombre de aquellos que la están viendo en este momento, agradezco su apertura para con nosotros y la alegría que irradia al saber el tema que trataremos. Gracias, Julio, te agradezco mucho. A través de mi larga vida, creo que aportar algo para que la juventud sepa algo de nuestra historia es algo impresionante. No todos los jóvenes se llegan a tener una conciencia grande porque no encuentran o no buscan la verdad de nuestra historia. Nuestra historia es sumamente rica. Hemos pasado a lo largo muchas vicisitudes. Nuestro pueblo ha sufrido mucho, pero debemos de entender que si no conocemos nuestra historia, si no conocemos todos los acontecimientos que han llegado, no sabremos nunca y cometeremos los mismos errores como los estamos cometiendo en la actualidad. Concuerdo con usted, licenciada, y se me viene ahorita a la mente una de las frases más significativas que he escuchado a lo largo de mi vida. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Entonces, debo volver a hacer patente mi agradecimiento para con usted, ya que tenerla con nosotros es un gran honor. Si me permite, haremos una pequeña reseña de su vida académica y profesional. La licenciada María Elena Recinos nació en la antigua Guatemala el 20 de enero de 1941. Hija de la maestra Maclovia García Asturias y del coronel Fernando Recinos Castañaza. Cursó sus primeras letras en la escuela de Elmira Rosales, ubicada en la ciudad de Huehuetenango. Graduada de maestra de educación primaria urbana en el Instituto Nacional de Señoritas Olimpia Leal de la antigua Guatemala, fue parte del Magisterio Nacional durante casi 40 años, hasta su retiro por motivos de salud. Graduada de licenciada en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 1977, fue la primera mujer graduada de la Escuela de Historia de esa casa de estudios. En la actualidad es jubilada y vive en su casa de habitación, saliendo ocasionalmente del retiro para ciclos de conferencias o charlas acerca de la rica historia de nuestro país. Después de esta reseña, ahora nos podemos inmiscuir en el tema del video de hoy: Guatemala 1954. La liberación y caída del movimiento revolucionario de 1944. Nos sentiríamos muy honrados, licenciada, si usted nos pudiera dar una pequeña reseña acerca de ese año tan infame para la historia de nuestro país. Para los que no lo saben, es uno de los que marcó por qué hoy estamos como estamos, por qué Guatemala sigue en el mismo rumbo en el que se trató de cambiar en el 44. Licenciada, sí. Quiero contarte que además de estudiar todos estos acontecimientos, los viví muy de cerca, pero me marcaron efectivamente y me hicieron entender a través del tiempo que negro había sido ese tiempo. Estábamos viviendo una dictadura y luego vino el resurgimiento de la democracia, más bien la implantación de una democracia. Por eso alguien dijo que estábamos viviendo 10 años de primavera en el país de la eterna tiranía. Y esos 10 años se vieron truncados con el Movimiento de Liberación Nacional, un movimiento
movimiento que vino del extranjero, con capital extranjero y sobre todo con la injerencia de los Estados Unidos de América, que miraban en el gobierno democrático del coronel Arbenz un gran peligro para sus intereses. Posiblemente se manejó mal, pero el Movimiento de Liberación Nacional no fue nada bueno para nuestro país. Al contrario, fue un rechazo a la democracia y fue un retroceso total. Completamente de acuerdo. Este movimiento en sí truncó esas conquistas sociales que databan de 1944. Y es preocupante que al día de hoy las personas no tengan conciencia de la importancia de ese hecho histórico. Entonces, por eso hoy en el canal nos vemos inmiscuidos en este tema. Y siendo el primer video, es muy importante que siendo conscientes de la historia de nuestro país y de sus implicaciones en nuestra realidad, podamos analizarlo de una mejor manera. Ahora pasaremos a la serie de preguntas. La primera, ¿considera que los procesos surgidos de la Revolución de Octubre tienen vigencia en la actualidad? Nunca. Se perdieron casi todos, a no ser algunas instituciones que el gobierno del doctor Arevalo propició desde su inicio, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como el Código de Trabajo, como algunas pocas conquistas que desgraciadamente, si se hubieran llevado a cabo tal y como fueron planificadas, fueran una cosa maravillosa. Pero desgraciadamente los políticos metieron sus manos en todas estas cosas y desgraciadamente en la actualidad el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no puede dar la cobertura que debe dar porque el Estado le debe una gran cantidad de dinero de las cuotas patronales. El Código de Trabajo, aunque algunos juristas dicen que está obsoleto, sus principios son los mismos, en la defensa del trabajador, y sobre todo han querido manosearlo y han querido hacer algunas leyes para contravenir algunos de los artículos. Sin embargo, todas esas conquistas que habíamos tenido desde un principio se han visto obstaculizadas. Posiblemente en algunos casos no se han manejado bien, pero si esto fuera si se pudiera retomar los principios verdaderos, sería maravilloso para el país. Concuerdo completamente con usted. ¿Cuál fue el grave problema contra el que tuvo que luchar el gobierno del presidente Arbenz? Bueno, el coronel Arbenz en su plan de gobierno tenía 4 ejes. Y esos 4 ejes eran para dar al pueblo mayor, que la economía del pueblo fuera mejor. Por ejemplo, uno de ellos era la presa de Jurún Marinalá, que era la que iba a surtir de electricidad se creía que a toda la República. Luego la carretera al Atlántico, porque lo único que había de aquí para Barrios, por ejemplo, era el ferrocarril, que era manejado por la UFO, manejado por capital extranjero. Luego el tercero era la reforma agraria. La reforma agraria se basaba no en quitarle tierra a la gente que la tenía, como desgraciadamente se dejó
prever. La reforma agraria era quitar la tierra ociosa, la que no estuviera produciendo. Pero desgraciadamente la UCO tenía grandes cantidades de tierra ociosa porque ellos sabían que el banano en determinado momento iba a esquilmar la tierra y entonces se pasarían a la otra tierra. No fue manejado bien. El gobierno del coronel Arbenz tenía una sana intención, pero desgraciadamente hubo gente dentro del mismo gobierno del coronel Arbenz, políticos que inmiscuyeron, metieron sus manos en la reforma agraria y se desvirtió totalmente. Sí, lo de la reforma agraria sigue siendo una cuestión de mucho debate a nuestros días, ¿verdad? Porque las personas que poseían la tierra consideraban que era un abuso que les robasen aquello que habían recibido con la reforma liberal de 1871. Entonces, yo personalmente lo considero algo risible, porque fue tierra que recibieron ellos a partir de las expropiaciones de los indígenas. Aún en la actualidad hay todos esos conflictos que vemos por tierras, no solo en Sololá, sino que en San Marcos y en algunos otros lugares, son tierras ancestrales, son tierras que se habían recibido y todo, pero cuando se empezó a aplicar la reforma agraria, se empezó a aplicar toda tierra que decían ellos que que no servía para producir. Y yo tengo el ejemplo en mi familia. Uno de mis abuelos tenía un terreno lindo en San Raimundo, era un bosque de pinos y eso sí producía, porque se talaban los árboles, es cierto, pero se talaban en determinado momento para que la semilla cayera y volviera a nacer, y el pino no se talaba todo el bosque, sino se talaba y vino la reforma agraria, desgraciadamente mal manejada en ese momento, y expropió todo el terreno. Ahora, otra de las cosas malas fue que no les dieron a la gente que le dieron una parcela, no le dieron no tuvieron alguien que los asesorara y que les dijera qué era lo que se debía de hacer con esa tierra. Entonces ellos, por ejemplo, botaron el banano y sembraron maíz. Luego vino alguien muy listo, que siempre hay listos, ¿verdad? Y les decían, eso no te va a producir, vendeme la parcela. Y entonces ellos empezaron a vender. Mucha gente, por ejemplo en el Petén, que se expropió tanta tierra, ahí se hicieron unos grandes latifundios, por decirlo, de gente del ejército que compró y les compraba a los campesinos la tierra y empezaron a extenderse. Por eso si ustedes van al Petén, hay grandes fincas, ¿verdad? Pero fueron hechas por parcelas que le fueron quitando, que le fueron comprando a la gente por un precio irrisorio. No, y eso es lo terrible, ¿verdad? Porque a partir de aprovecharse de esa posición de poder, que con las distintas reformas liberales, el ladino se hizo a la idea de que era superior al indígena, y a la figura que, con una palabra que se ha utilizado por mucho tiempo, como despectiva, y lo es sumamente. La posición del ladino sobre el indio es de aquello que se aprovecharon. Esa construcción ideológica que heredamos del gobierno de Justo Rufino Barrios, que es el gran configurador del actual estado de Guatemala, es lo que podemos denotar en ese mal manejo de la reforma agraria.
Fíjate que no es solo del gobierno de Josefina Barrios, eso lo tenemos desde la conquista, cuando al pobre indígena no se le consideraba como ser humano, cuando se le vendía, cuando eh, ustedes que están estudiando se han de acordar de aquellas encomiendas, de aquella forma de decir que el indígena no quería ser cristianizado y que prácticamente la religión entró en eh, en muchos momentos entró con sangre. Así es. La cruz, en vez de en vez de ser un símbolo de unidad, se convirtió en un símbolo de dolor, de muerte. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en Guatemala, que la concepción de país que nos quisieron construir nunca existió. Somos un estado fragmentado en muchas naciones, en muchas nacionalidades, en muchas identidades. Y eso es lo que es el objetivo de este canal. Llegar a trastocar el fondo de las cosas para que la conciencia de las personas diga, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo el otro? Cuestionar, porque cuestionando el hombre se hace libre. Si se hubiera seguido con las corrientes derivadas de este movimiento social, ¿considera que hubiera habido un cambio sustancial en la esencia de la sociedad guatemalteca? Claro, si hubiéramos tenido la inteligencia, si nuestros gobernantes hubieran tenido la visión de que esto era para el mismo, para poder hacer más grande el país en que ellos mismos se han beneficiado. Pero ellos pensaron que esto era, bueno, la famosa palabrita de mucho, que hubo en mucho tiempo, comunismo. Y el comunismo aquí, el comunismo allá. Y la gente no sabía ni de qué se trataba el comunismo. No sabían, no se dieron cuenta que no era eso a lo que llevaba, por ejemplo, el gobierno del coronel Armen. Él quería posiblemente, tal vez hubiera sido lindo, un Estado socialista, un Estado en el cual todos tuviéramos la misma oportunidad. Sin embargo, como tú mismo acabas de decir, el indígena principalmente fue relegado totalmente. Se hicieron cosas que daba pena en el momento en que un pueblo quería resurgir. Bueno, con las armas eran más poderosas, siguen siendo las armas más poderosas que el pensamiento de los humanos. Completamente. Se me viene a la mente el título de uno de los ensayos más famosos de un escritor uruguayo, don Eduardo Galeano. Guatemala, ensayo de la violencia política en América Latina. Es donde ese libro explica por mucho cómo es el surgimiento de ese régimen de terror en Guatemala. Y todo, bueno, su raíz en sí es histórica, ¿verdad? Pero el punto de quiebre y donde empieza ya el camino para la guerra es con el derrocamiento del coronel Arbenz en el 54. El derrocamiento del coronel Arbenz fue lo más nefasto que pudo haber pasado en Guatemala. Se truncó un periodo que era de florecimiento y se entró en un periodo negro completamente. ¿Fue el Movimiento de Liberación Nacional un títere? Claro que sí. El Movimiento de Liberación Nacional fue propiciado por el mismo gobierno de los Estados Unidos en ese tiempo. Nuestro embajador, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, era una persona
sumamente hábil, eso sí, hay que reconocerlo, sumamente hábil. Y tejió muchas cosas, y más que todo se unió con Monseñor Mariano Rosell de Arellano, que era el arzobispo de Guatemala. Inmiscuyeron la religión, le hicieron creer al pueblo que el comunismo era algo nefasto, que los iba a adormecer, que no iban a tener participación en nada, que iban a ser dueños todos los ricos, que ellos iban a terminar siendo esclavos más de lo que eran. Y entonces se unió, y la religión, yo voy a decir que yo soy católica, apostólica, y desde pequeña mi religión fue la católica, pero no puedo decir también que todas las personas que profesan nuestra religión son lo mejor. Monseñor Mariano Rosell fue muy partidario de la caída del derrocamiento para el coronel Arbenz. Para él se alió con Estados Unidos, pusieron al coronel Carlos Castillo Armas de títere, y prácticamente simularon un estado calamitoso, y le dieron mucho dinero para la entrada del Gobierno de Liberación Nacional por Honduras. Es más, Monseñor Rosell quiso hasta en determinado momento sacar al señor de Esquipulas de su basílica para hacer, a lo que el pueblo completamente se opuso, no dejó que sacaran la imagen, y ahí empezó el enfrentamiento, duro. Y es lo que vemos, el capital simbólico de una imagen, porque podemos destacar que el señor de Esquipulas es por mucho la imagen con mayor devoción en Guatemala, y Mariano Rosell lo utiliza como la figura del movimiento de liberación nacional. Si no estoy mal, me podrá corregir la licenciada, el señor de Esquipulas fue nombrado coronel del Ejército de Liberación Nacional. Sí, una cosa completamente desorbitada, ridícula. Entonces, podemos ver ahí, y al momento de nombrar al señor de Esquipulas, ¿qué significa? La Iglesia Católica está en contra del Estado. Estamos en contra de lo que representa el desarrollo. Y esa es la imagen que se tiene hasta la actualidad de las élites conservadoras, porque fueron las que propiciaron esta caída. Guatemala debe ver con otros ojos las diversas acciones, digámoslo muy coloquial, pseudo glorificadas por el Movimiento de Liberación Nacional en el 54. No, es que Guatemala tiene que entender, tiene que conocer cuáles fueron las indicaciones del gobierno de liberación. En determinado momento, sus líderes, como políticos, posiblemente muy hábiles y todo, pero dentro de ellos mismos empezó el mismo cisma que ellos habían querido poner, y el pueblo de Guatemala, entre ellos mismos empezaron las discordias, que los llevó a hacerse completamente, a terminar con el movimiento de liberación nacional. Completamente de acuerdo. Y es muy interesante el periodo de este movimiento, ¿verdad? Ya que se termina de truncar todos los triunfos sociales del 44, y empieza ese régimen de terror, ¿verdad? Que perdura hasta nuestros días, solo que con distintas maneras de expresión, distintas formas de capitalismo. Una de las cosas más duras fue el golpe que dieron al sindicalismo. El sindicalismo es un movimiento
eh, que tiende a ayudarse, a promover mejoras entre los mismos trabajadores. Claro, en la actualidad el sindicalismo en algunos momentos, en algunos casos, ha tergiversado completamente su misión y algunos sindicatos pues se han aliado a los gobiernos de turno para sacar más provecho económico y para ellos mismos. Pero el sindicalismo puro, el sindicato que está implantado para ayudar a sus miembros, ese sindicato en tiempo del coronel Castillo Armas fue completamente desbaratado. Sociedades que eran netamente mutualistas, que buscaban las mejoras del gremio, ¿verdad? Pero, como bien lo dijo la licenciada, se desbarataron, porque estas uniones, estos sindicatos, permitían que las personas lucharan por sus derechos como trabajadores. Entonces se desvirtúan ¿para qué? Para tener la idea de que al luchar por los derechos que se han adquirido por derecho propio, son personas que ahí se queda muy buen chapín, alebrestadoras, que no quieren trabajar, haraganas. Entonces es la idea que muchas personas manejan hasta hoy en día de lo que es el sindicalismo. Eso no es ni por mucho la verdadera idea y lo que se pretende con este movimiento. Una de las cosas que se desbarató fue el cooperativismo, porque decían que el cooperativismo era signo de comunismo. Y entonces el movimiento cooperativista, que es efectivamente uno de los mejores movimientos para poder resurgir y para poder progresar, también fue desbaratado. Lo mismo que el sindicalismo, pues aún en la actualidad hay gente que dice el sindicato, el que está en un sindicato es haragán, no trabaja. Y eso no es cierto. El sindicato es para ayudarse mutuamente. Claro que lo han en algunos lugares para tener al sindicato bien, para que el sindicato no promueva nada contra ellos, pues les dan prebendas, que no trabajen tantos días a la semana, que vayan 8 días a descansar a su casa, porque, que tengan, por ejemplo, hemos llegado al extremo que hay gente que lidera un sindicato que tiene tantas prebendas como no trabajar, como tener vehículos a su disposición, tener guardaespaldas. El sindicalismo no necesita de guardaespaldas. Si el sindicalismo es un asunto mutualista, los mismos trabajadores se protegen, se deben proteger. Pero como diría el gran Nicolás Maquiavelo, divide y vencerás. Y eso fue uno de los grandes éxitos del movimiento de liberación nacional. Terminó de fragmentar un país que estaba por mucho fragmentado y así logró dominarlo. Carlos Castillo Armas representó en algún momento una amenaza a la muy gran injerencia que poseía el gobierno de los Estados Unidos sobre el estado de Guatemala. No. El coronel Castillo Armas no representó ningún peligro para ellos, puesto que ellos lo habían puesto, puesto que ellos le habían dado todo lo que se quería. Y no, él se dice que a finales de su gobierno, antes de que fuera asesinado, él pensaba, dice, dar un giro totalmente opuesto y que quería dar otro giro al gobierno,
que quería ser más liberal, todo. No, yo no creo que la mente de él haya dado para tanto, para que él quisiera pelear con Con un con una elefante. parte de su de la gente que le había dado El todas las poder, prebendas. claro. No, de ninguna manera. Sí, concuerdo con usted completamente. Pasamos a la siguiente fase de la entrevista. Yo le daré un nombre o una palabra y usted la asociará con lo primero que le venga a la mente. Una palabra, rápido. Jacobo Arbenz. Un hombre con mucha visión del futuro, pero con un poco de falta de carácter. Juan José Arevalo. Es lo máximo que ha tenido Guatemala. El hombre que tenía una visión, sobre todo un gran educador y un hombre maravilloso en todo el sentido de la palabra. Mariano Rosell de Arellano. Me cuesta. Artífice de la liberación nacional. Carlos Castillo Armas. Un títere del gobierno de John Perifoy. Uy, ni siquiera mencionarlo. El manipulador en el gobierno, en los movimientos contra la democracia guatemalteca. José Manuel Fortuny. Un político que le hizo daño al gobierno de Arbenz por su mala influencia y por su mal manejo de la reforma agraria. MLN. Qué horror. Un partido que gobernaba como ellos en su mismo bandera había una daga ensangrentada. Mario Sandoval Alarcón. Un gran político a sus ideas y una persona que nunca traicionó sus mismas ideas equivocadas para algunos de nosotros, pero un gran político y nunca se cambió de ningún partido como hacen nuestros políticos ahora de un lugar a otro. Fue siempre leal a su partido. Rafael Leonidas Trujillo. Un tipo que tenía mucha amistad con el coronel Castillo Armas y que al final se enojó porque no le dieron una condecoración de la Orden del Quetzal. En muchos casos se cree que él fue uno de los que tuvo que ver en la muerte del coronel Castillo. Dwight Eisenhower. Para mí un hombre con mucha ambición de que el gobierno de los Estados Unidos tuviera injerencia en casi toda Latinoamérica. Y ahora una de las... La dejé para el final porque para mí es la más importante en este tema. UFCO. Una compañía que le dio mucho trabajo al obrero, al campesino guatemalteco. Yo conocí la UFCO y él ganaba bien, pero también se le explotaba en el sentido de que al campesino se le pagaba, pero había que ese dinero lo tenía que gastar en la misma tienda de la compañía. Entonces, es cierto, estimó muchas de nuestras tierras, pero si a la UFCO se le hubiera dado la oportunidad
de que hubiera, hubiera trasladado a otras tierras, que hubieran tenido, pero no, la verdad es que la expropiación fue sumamente tajante por las mismas personas, los mismos políticos que rodearon, como rodean a todos los gobernantes, a unos que se dejan rodear más que otros que no tienen la visión de que están equivocados y que creen que siempre van a estar muy bien. Claro. ¿Qué conclusión nos pudiera dar de todos los temas que hemos tratado en este video? Para nuestro público, ¿verdad? Bueno, decirles que hay que estudiar mucho, que hay que escuchar mucho, que hay que escuchar los de un lado y los de otro. Cuando nos encerramos en nuestra misma ideología, tenemos una ideología y no queremos salir de nuestra ideología y no queremos reconocer que que el otro bando, como le decimos comúnmente los guatemaltecos, que el otro bando puede tener en determinado momento algunas cosas buenas, como las podemos tener los de otro bando. Creo que lo más importante y lo que nos hace falta, pero grandemente en Guatemala, es dialogar, es ponernos de acuerdo en que nuestras ideas no son las únicas, que pueden haber otras ideas que posiblemente sean mejores que las de nosotros. Tenemos que aprender que el gobierno, el presidente de Guatemala no es el dueño de la finca, que nosotros no somos sus peones, que el campesino no es su esclavo, que la gente pobre necesita de mucho, pero mucha atención. Nuestros niños se están muriendo de hambre, nuestros niños se están muriendo de salud. Con este asunto de la pandemia se manejó tan mal el asunto que miren, estamos en este tiempo y todavía nuestra gente no quiere, o los que quieren vacunarse no llegan las vacunas a su lugar. Somos un pueblo sumamente atrasado y desgraciadamente la gente que llega a gobernarnos no quiere ver las necesidades del pueblo, no quieren saber qué es lo que necesita el pueblo, porque afortunadamente para ellos llegaron y ya sus necesidades están satisfechas, pero las necesidades del pueblo no están satisfechas, ni siquiera en una mínima parte. Entonces debemos de, sobre todo, dejar que nos cuenten la historia, pero que nos la cuenten verdaderamente, que nos la cuenten verídicamente. Cuando sepamos bien nuestra historia, no vamos a dejar que nadie nos lleve como títeres de un lado a otro, que nos hagan ver que este movimiento es bueno, que el otro es malo, que los que están de este lado son malos y los otros somos buenos, o viceversa. Debemos de aprender a dialogar y sobre todo a aprender de la historia. La historia es lo que más nos enseña, lo que más nos ayuda, pero no volvamos a cometer los mismos errores. Estamos a punto de volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y la juventud, ya nosotros vamos de salida, ya es el ocaso de nuestra vida, pero ustedes, la juventud, son los que tienen que aprender y que sobre todo tienen que luchar. No
encerrarse en una ideología. Tenemos que aprender a convivir con la gente que no piensa igual que nosotros, porque nosotros no somos lo máximo, no tenemos la verdad absoluta. Tenemos que aprender, sobre todo, a dialogar y a ponernos de acuerdo para poder surgir. Ojalá que ustedes, la juventud, lo puedan hacer y que Guatemala resurja como una nación. Que nuestro país es sumamente rico. Si todo el mundo que se va se lleva dinero, si todos salen ricos, todos salen millonarios. Entonces es porque sí tenemos muchos recursos. La cosa es que está en manos de unos pocos. Así es. Le quiero agradecer, licenciada, por haber tenido por haber accedido a tener esta entrevista conmigo. La verdad me encuentro regocijado de poder practicar con una de las mentes más grandes que he podido conocer a lo largo de mi corta vida. Gracias, Julio, yo te agradezco mucho y les agradezco mucho que a nosotros los viejos se nos tome en cuenta, porque a veces, eso ya es obsoleto lo que dicen. Nos recordamos de tantas cosas, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias que hemos pasado a lo largo de la vida. Una de las cosas que yo sí le quisiera decir a la juventud: escuchen a los viejos. Los viejos tienen mucho que decir y ustedes mucho que aprender. Completamente de acuerdo. Les quiero pedir que se suscriban, la manita arriba, para que para que hayan más videos, ¿verdad? Compartan el video. Esta es una de las entrevistas más fascinantes que me ha tocado hacer durante mi vida. Y la verdad que no tengo más que agradecerles a ustedes por habernos prestado el tiempo. Disculpen que haya sido tan largo, pero es que un tema que abarca tanto no puede ser tratado en tan poco. Papeles al viento. Y el video finalizó.